Lisboa es linda, pero Porto es mágica. Llegamos a Porto con las palabras de nuestro taxista resonando en nuestros oídos y la ciudad no nos decepcionó. Pasamos nuestra visita en Porto probando sus famosos vinos, disfrutando de las vistas del río Duero, paseando por calles empinadas y maravillándonos a los edificios cubiertos en azulejos. En esta guía de viaje los vamos a llevar a conocer la ciudad de Porto y también compartir cosas que ustedes también pueden ver, hacer y comer cuando visiten. Entonces ahora estamos enfrente de Igreja do Carmo y como pueden ver del lado de afuera tienen estos azulejos hermosos, así que ahora vamos a entrar a la iglesia y visitar el interior. También conocida como la Capilla de las Almas, el exterior de esta iglesia está cubierta en azulejos que representan momentos en las vidas de San Francisco de Asís y Santa Catalina. Entonces ahora vamos a ir a visitar la librería Lelo, que es considerada una de las librerías más hermosas en todo el mundo. Recién intentamos entrar, pero hay que comprar un ticket en la tienda que queda justo en la esquina. Este lugar se llama Armazéns do Castelo y queda, no sé, como a 10-15 metros de la librería. Así que los papás de Samuel recién han entrado a comprar los tickets. Es 4 euros por persona y de ahí vamos a ir a visitar la librería. La librería está ubicada en Rua das Carmelitas 144 y es un lugar que uno no se puede perder. Una vez que entramos nos encontramos con una enorme escalera de madera tallada, estantes que subían hasta el techo llenos de libros y bustos de famosos escritores portugueses. Esta librería incluso fue la inspiración de las escaleras de Hogwarts en los libros de Harry Potter, ya que J.K. Rowling visitaba este lugar cuando ella enseñaba inglés en Porto. Encontramos el libro perfecto para Samuel, se llama Simply Samuel o Simplemente Samuel y es un libro sin palabras, solo dibujos. ¿Te gustó? Sí, la librería es hermosa, recién terminamos de visitar. Pero es súper pequeña, así que entiendo por qué tienen que cobrar un ticket de entrada, porque si no estaría lleno de gente que solo están sacando fotos y no están comprando libros. Entonces fue 4 euros, pero lo que encontré interesante es que si compras un libro, después te descuentan el precio de entrada, así que te descuentan los 4 euros que pagaste para entrar a visitar. Así que es lindo, vale la pena y sí, ahora ¿a dónde vamos a ir? No sé, vamos a seguir caminando, a seguir paseando. De ahí continuamos cuesta abajo hasta llegar a la estación de tren de São Bento. A ver, Samuel, ¿dónde estamos ahora? Estación de tren São Bento. Ok, cerca, estación. La estación de tren. Y miren los azulejos en esta estación de tren. Todas las paredes están cubiertas en azulejos. Y Samuel tiene lentes nuevos. Nuevos lentes. Sí. Nuevos. ¡La la! 4 euros. 4 euros. Nuestra siguiente atracción fue la Catedral de Porto, pero antes de entrar paramos en el mirador enfrente para disfrutar estas vistas. La Catedral de Porto es una de las estructuras más antiguas de la ciudad. Aunque las catedrales en Europa pueden ser un poco repetitivas, encontramos a este lugar interesante, ya que los claustros estaban cubiertos en azulejos, algo que no se ve muy seguido. Después de visitar la catedral, continuamos bajando hasta llegar al barrio de Ribeira, que se encuentra justo en las orillas del río Duero. Este vecindario está lleno de cafés, bares y restaurantes, y como ya era la hora del almuerzo, encontramos un lugar llamado Restaurante do Terreirinho, donde probar unos platos típicos de la región. Entonces, para nuestro almuerzo, hemos pedido un montón de tapas portuguesas, así que primero, los bolinhos de bacalao, que son deliciosos. Ese es mi plato favorito. Así que, wow, es lo primero. Súper caliente.
Y también pedimos un queso fresco, que está justo aquí, que viene con una mermelada de zapallo. También pedimos chorizo cocinado en una salsa de vino tinto. Sí. Y pedimos unos pastelitos que no sé de qué están rellenos porque no entendí muy bien el menú, pero vamos a probar. Vienen con una salsa. Está rico, no sé lo que es, pero está rico. Y también pedimos una canasta de pan con mantequilla y aceitunas. Así que es todo bocaditos, porciones pequeñas, pero todo está súper delicioso. Así que lo vamos a disfrutar. Después de almorzar, nuestra última parada del día fue la iglesia de San Francisco. Entonces recién acabamos de visitar la iglesia de San Francisco y la entrada fue 6 euros por persona, así que yo entré con la mamá de Samuel. Samuel no quiso entrar. Pero sí, no se puede sacar foto y tampoco se puede sacar video, así que no les podemos mostrar el interior, pero es muy lindo para ver y conocer porque el interior de la iglesia está todo cubierto en madera trabajada y la madera está pintada en dorado y también tienen luces, así que todo medio como que brilla, así que es impresionante, es lindo para verlo. Entonces hoy es nuestro segundo día aquí en Porto y esta mañana vamos a visitar el mercado de Bolhão. Recién hemos llegado y yo ya estoy con hambre, así que vamos a dar una vuelta a ver si podemos encontrar un poco de comida. Hasta ahora solo he visto frutas y vegetales y flores, pero no sé, tal vez tengan restaurantes en la planta baja, así que vamos. Ok, entonces ninguno de los restaurantes estaban sirviendo almuerzo porque es muy temprano, pero encontramos una panadería. Yo me compré el bolo de zanahoria con coco y el papá de Samuel, Jorge, encontró como una milhoja con chocolate. Sí. Así que vamos a disfrutar nuestros pasteles. ¿Te gusta? Creo que sí le gusta. ¿Te gusta, papá? Delicioso. Oh. Continuando nuestro paseo por Porto, llegamos al puente de Don Luis I, que cruza el río Duero. Si esta estructura les hace acordar un poco a la Torre Eiffel, es porque fue diseñada por un estudiante de Gustave Eiffel. Este puente tiene 2 pisos. La parte baja es para el tráfico de autos con una pequeña vereda y la parte superior es para los peatones y las líneas de metro. Y si quieren ver las mejores vistas de Porto, van a tener que cruzar el puente por la parte superior. Ok, entonces recién acabamos de cruzar el puente Luis I y casi pierdo mi gorra porque hace tanto viento. Pero lo habíamos cruzado ayer por la planta baja, pero hay un segundo nivel donde tienes mejores vistas de la ciudad. Así que crucé un poco asustada porque estamos bastante altos, pero las vistas que tenemos de la ciudad son increíbles. Puedes ver todos los colores y los techos y el río y los botes. Así que vale la pena cruzar el puente.
Ok, entonces hay varias cosas que uno puede hacer del otro lado del río Duero. Hay paseos en bote, te puedes subir al teleférico, pero nosotros estamos más interesados en las vinerías y hay varias de este lado, así que vamos a elegir una y probar un poco de los vinos de Porto. Una vez que cruzamos el puente, solo había una cosa en nuestras mentes: visitar una de las bodegas que quedan de este lado del río. Llegamos a Croft para degustar vinos y esta resultó ser una de nuestras actividades favoritas en Porto. Ahora estamos en la vinería Croft y vamos a probar los vinos típicos de Porto. Samuel se pidió el Ruby Reserve y yo me pedí un Tawny de 10 años. Así que vamos a ver la diferencia entre los dos. Este es el de Samuel, pero yo lo voy a probar primero. ¿Dulce? Wow. Súper dulce. Súper dulce, pero lindo para un postre. Y a ver el mío. Wow, los dos son súper dulces. Y ya sé que los vinos de Porto son así, pero sí, están bien ricos. Y también hemos pedido queso para probar, así que tenemos 4 quesos típicos de la región con unas nueces, galletas y también chocolates. Pedimos chocolates de frambuesa. Después de tanto vino, queso y chocolate, caminamos a lo largo del río Duero antes de regresar a nuestro departamento. Entonces, si hay un plato que tienen que probar aquí en Porto es la francesinha. Esa es la versión portuguesa del croque monsieur y es un sándwich enorme. Samuel les va a mostrar ahora cómo lo están preparando enfrente. Así que hemos venido al restaurante más famoso en todo Porto, se llama Buffet Ceface y se especializan en este sándwich. Es lo único que sirven y lo tienes que tomar con cerveza. Así que ahora estamos esperando a que llegue nuestra comida. Mi plato es un desastre porque ya empecé a comer, pero miren esto: 2 panes tostados con 3 tipos de carne adentro. Tenemos la salchicha, hay jamón y este bife acá, y todo está cubierto en un queso derretido con una salsa de tomate y cerveza, más salchicha encima. Esto está delicioso. Ya me he comido la mitad. Y también pedimos papas fritas para comer con esta salsa y pedimos que hagan la salsa extra picante. Así que hoy vamos a comer bien. Y eso concluye nuestra visita a Porto. Esperamos que hayan disfrutado nuestro video y que les haya dado algunas ideas para su propio viaje. Como siempre, si tienen algunas otras sugerencias de cosas que ver, hacer o comer en Porto, compartan sus ideas con viajeros en los comentarios. Deseándoles felices viajes y hasta la próxima.